Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios en el libro que hemos comenzado a estudiar, el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 1, y el versículo número 3. Solo 2 versículos fueron los que estudiamos en el estudio anterior. Y hoy continuamos, hermano. Se puede decir que vimos solamente la introducción a este libro. Dice Hechos 1, versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como le decía, hermanos, en el estudio anterior veíamos la introducción al libro de los Hechos. Y decíamos que el libro de los Hechos nos relata, hermanos, el nacimiento de la iglesia cristiana. Hermanos, la iglesia cristiana nace el día de Pentecostés. Amén. Explicamos eso, hermanos, que la iglesia nace cuando el Espíritu Santo viene sobre todos los que habían creído. Y ahí, hermano, es donde nace la iglesia cristiana. También, hermanos, decíamos que el libro de los Hechos, como les digo, nos narra el nacimiento de la iglesia, el avance del evangelio y la continuación de la obra de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Mire, hermano, o sea que en este libro de los Hechos vemos, hermano, cómo el evangelio, hermano, se expande, que era, hermano, lo que el Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos. Usted se recuerda, hermano, que el Señor les dijo: por tanto, ir y hacer discípulos. Mire, predicando en todas las naciones. Mire, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue, hermano, la gran comisión, que le llamamos así. Pero era un mandato del Señor Jesucristo, por tanto, ir. Mire, hermano. Entonces vemos ahí el avance del evangelio, ya fuera, hermano, de lo que eran las fronteras de Israel. Vea, yendo a Samaria, que no lo consideraban como parte del pueblo de Israel, pero a Samaria y hasta lo último de la tierra. También, hermano, como le digo, vemos ahí la continuación de la obra de Jesucristo, porque, hermano, los discípulos, los apóstoles, lo que hicieron fue continuar lo que Jesús comenzó a hacer. Eso fue lo que ellos hicieron, hermano. Continuar esa misión, hermano, continuar, hermano, esa labor evangelizadora que el Señor Jesucristo vino a hacer. Eso es lo que hicieron ellos. Continuar, hermano, la obra de Jesucristo. Y ellos tenían que hacerla, hermano, por medio del Espíritu Santo. Porque, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer la obra de Dios. No podemos. Es por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, hermano. Y es lo que, hermano, el Señor les va a decir a ellos más adelante. Les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Era un requisito. Entonces, hermano, como le digo, en la introducción que vimos en el estudio anterior, decíamos que el autor
de este libro de los Hechos fue Lucas, el que es conocido como Lucas el médico amado, dice el apóstol Pablo. O sea, ahí nos dice que Lucas de profesión era médico. Mire, hermano, qué bonito. Es el mismo que escribe el Evangelio según San Lucas. Y hermano, en ese Evangelio según San Lucas se narra, hermanos, el ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección. Bueno, se puede decir que los 4 evangelios, ellos, hermanos, narran el ministerio de Jesús desde, voy a decirlo así, desde 4 perspectivas diferentes. Lucas narra unas cosas, Juan narra otras cosas siempre acerca de Jesús, Lucas narra otras cosas y Juan narra también acerca del ministerio de Jesús, pero son 4 perspectivas diferentes, pero no que se contradigan, no, son perspectivas que hablan a veces de los mismos milagros que Jesús hizo. A 3 de esos evangelios se les llama sinópticos porque se parecen. Mateo, Marcos y Lucas son 3 evangelios que son bastante parecidos. En cambio, el evangelio de Juan es distinto hasta en la manera como comienza el evangelio de Juan. No comienza con la genealogía de Jesucristo, él comienza desde la eternidad, comienza Juan. Pero bueno, en esos evangelios y en el de Lucas se nos narra el ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección. Y al final de los libros, usted se da cuenta que aparece, hermano, cuando Jesús se manifiesta a sus discípulos, se manifiesta que Él está vivo. Y le da la orden o la gran comisión, como nosotros le llamamos. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que antes de ascender al cielo, porque el Señor, hermano, se fue al cielo, mire qué bonito, hermano, y dice que delante de sus discípulos, de los apóstoles y de todos los que estaban ahí, el Señor ascendió a los cielos. Y mire lo que les dijo antes de irse. Dice que les dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, dice. O sea, el Señor dejó, hermanos, mandamientos a sus apóstoles que Él había escogido. Ahí es donde nos quedamos, hermanos, porque eso lo leímos en los 2 versículos que estuvimos estudiando, que son los primeros versículos del libro de los Hechos, donde, hermanos, Lucas dice que escribe este evangelio para Teófilo, para que él conozca las cosas que acontecieron en el ministerio de Jesús. Entonces ahí nos quedamos con eso que Lucas le dice a Teófilo, que antes de ascender al cielo le dio mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Hoy comencemos en el versículo 3. A quienes también después de haber padecido, dice, así comienza el verso 3. Esta palabra, hermano, después de haber padecido, nos habla de su crucifixión, de su muerte en la cruz. Hermano, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús forman parte del plan redentor de Dios. Hermano, muchas veces nosotros pensamos, hermano, o a veces el mundo piensa, que la muerte de Jesús fue un error, la muerte de Jesús fue una injusticia, y la verdad que fue una injusticia. Pero no fue algo, hermano, que sucedió sin el pleno consentimiento de Dios. Hay personas que piensan, yo si hubiera estado ahí, yo veo cómo salvo al Señor. Yo veo cómo le hago justicia al Maestro, porque, hermano, nos parece que el sufrimiento de Jesús fue algo que Él no tenía que haberlo pasado. ¿Cuántos dicen amén?
Sí, a ver, nosotros pensamos, bueno, el sufrimiento de Jesús, toda esa injusticia, todo lo que le hicieron, eso no tenía que ser porque Él era justo. Y es verdad. Pero quiero decirles algo, hermano. Ya estaba en el plan de Dios. O sea que Dios, hermano, cuando estaba viendo, voy a decir esto así, hermano. Cuando el Señor, o sea, Dios, su Padre, estaba viendo el momento en que su hijo estaba siendo golpeado, estaba siendo maltratado, estaba siendo injuriado, el Padre ya lo sabía que así iba a ser. Fue con el pleno consentimiento de Él. Oiga, hermano, como le digo, cuando dice ahí después de haber padecido, nos habla del sufrimiento de Cristo, de su muerte y de todo lo que pasó. Y todo eso, le digo, forma parte del plan redentor de Dios, forma parte, aún el sufrimiento, que fue injusto, pero formaba parte de ese plan de Dios. Oiga, qué tremendo esto, hermano, piénselo. A veces, hermano, muchas veces nosotros decimos, ¿cómo va a ser parte del plan de Dios lo que me está pasando a mi vida? No, yo no creo, yo reprendo eso. No puede ser, decimos nosotros. Porque para nosotros el sufrimiento no puede formar parte del plan de Dios. Las injusticias, muchas veces decimos, no puede ser que esto sea parte del plan de Dios. Lo mismo podríamos decir de Jesús, porque Jesús fue inocente, hermano. Porque si nosotros padecemos, hermano, por algo, a veces nos ponemos a pensar, pero la verdad es que yo tengo la culpa. O yo estoy pasando esto por mi mala cabeza. O yo estoy padeciendo esto por esto y esto. Y decimos, bueno, me lo merezco. Puede ser. Pero miremos aquí que el sufrimiento de Jesús era parte del plan de Dios. Esto es tremendo, hermano. Mire, para que veamos, hermano, cómo ya estaba ese plan acerca del sufrimiento de Jesús, leamos Isaías. Les invito a leer al profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Mire lo que dice ahí. Ya, hermano, años atrás, años anteriores al padecimiento de Cristo, ya el profeta Isaías ya había profetizado todo lo que le iba a pasar a Jesús. O sea que no fue algo arbitrario, no fue algo que quizás se salió de control. No es que, la verdad es que quizás ahí, no, Dios no tuvo nada que ver ahí. Era el sufrimiento de Cristo, era parte del plan redentor de Dios por nosotros. Miremos lo que dice Isaías 53, versículo 3. Mire cómo dice ahí, hermano. Isaías está profetizando acerca del Mesías. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Oiga esta palabra, hermano. Ahí Dios está diciendo que el Mesías iba a ser un hombre desechado entre los hombres. Mire, hermano, despreciado. Oiga, o sea que para Jesús, hermano, no era algo raro ver el desprecio de las personas hacia Él, cuando Él quizás nunca les había hecho nada.
Cuando él solo anduvo haciendo bienes a los hombres, dice la Biblia. La palabra de Dios así dice, que él anduvo haciendo bienes, ayudando a unos, ayudando a otros. Pero ¿qué es lo que él recibía a cambio? Desprecio, humillaciones, porque había gente, hermano, que lo maltrataba. Ahí dice que desechado entre los hombres, varón de dolores. Y aquí es una palabra, hermano, interesante, dice experimentado en quebranto. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa experimentado? ¿Qué es alguien experimentado? Alguien experto, hermano. ¿Pero experto en qué? En quebranto. Hermano, en una situación, hermano, de quebrantamiento y lloro y clamor y de dolor. Mire qué tremendo, hermano. Experimentado en quebrantos. Cuando usted sienta que usted llora, que usted sufre, que usted está padeciendo todo esto, usted piense que el Señor Jesús también lo padeció. Fue despreciado por su familia. Sus hermanos no creían en él, se burlaban de él, le decían que estaba loco. Y esto es solamente lo que la Biblia registra, pero más profundamente todo lo que ellos pensaban y decían no aparece ahí. Pero a saber qué tipo de desprecios han de haber sido, hermano. Porque ahí dice, mire, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. ¿Qué no estimar, hermano? No valorarlo, no tenerle cariño, sino despreciarlo. ¿Y por qué? De gratis. Así fue Jesús, según Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Mire, aquí habla de los sufrimientos de Jesús, que el profeta Isaías lo está diciendo. Jesús ya sabía todo lo que le iba a acontecer. Dice ahí, mire, azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice ahí. Oiga esa descripción del profeta Isaías. Como le digo, lo que estoy tratando de explicarles, hermano, que cuando ahí dice en Hechos que después de haber padecido, el sufrimiento de Cristo fue parte del plan redentor hacia nuestra vida. Todo el sufrimiento de Cristo fue parte de un plan. Esto nos enseña, hermanos, que el sufrimiento puede formar parte del plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque a veces no nos gusta, hermano. Porque a nadie le gusta sufrir. Pero el sufrimiento, hermano, Dios, quiero decir esto, hermano, Dios no evita el sufrimiento. Oiga esto, Dios no evita el sufrimiento. Dios lo permite, pero Él lo permite porque lo usa para cumplir sus propósitos. Oiga esto,
Dios muchas veces permite el dolor y el sufrimiento en nuestra vida porque está tratando con alguna área de nuestra vida que necesita ser tratada. O sea, tiene un propósito. Continuemos con el versículo 3. Ya vimos la parte donde dice que después de haber padecido, eso nos habla del sufrimiento de Cristo y de su muerte. Dice que después de haber padecido, se presentó, dice el versículo 3, Hechos 1:3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Oiga esta palabra que usa aquí el escritor Lucas. Dice que el Señor se presentó vivo después de haber padecido, después de haber resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Lucas, hermano, usa esta palabra indubitable. En griego, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, esta palabra significa evidencias claras, irrefutables o comprobables. O sea, era algo, hermanos, que no les iba a quedar duda. Eso significa indubitable. O sea, el Señor se presentó con pruebas. Aquí está, ya lo vamos a ver ahorita cuáles fueron. Y usted ya más o menos se ha de recordar. Hermano, esas pruebas que el Señor le dio a sus discípulos de que había resucitado son, número 1, se dejó tocar después que resucitó, porque pudieran decir algunos, como algunos se inventaron eso, hermano. Acuérdese que cuando el Señor resucita, sus enemigos querían negar la resurrección de Cristo. Usted, si usted se recuerda, ya ha leído cómo, hermano, sobornaron a unos para que dijeran que sus discípulos se habían robado el cuerpo. Estos eran los enemigos del Señor. Pero entonces el Señor les va a demostrar que en realidad Él resucitó así como Él lo había enseñado. Es que, hermano, la resurrección es la garantía de que todo lo que Él dijo es verdad, hermano. Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, pero Él resucitó, hermano. Todo lo que Él dijo, todas sus promesas son para nosotros, son reales. Entonces dice, se dejó tocar. Veamos las pruebas indubitables que habla aquí Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 39, si usted me sigue ahí, Lucas 24, 39, mire lo que le dice el Señor y cómo Él, hermano, les muestra esas evidencias. Mire, indubitables. Dice Lucas 24, 39, mirad mis manos y mis pies. Miren, que yo mismo soy. O sea, ellos tenían duda. Decían, ¿será verdad? Es que no. Si nosotros lo vimos morir, ¿cómo va a andar aquí? Si lo enterramos. Bueno, no los enterraban así como hoy, que los vemos que los meten así. Ellos los metían en cuevas, como usted sabe, y les ponían una gran roca en la entrada. Pero entonces, dice, yo mismo soy, palpad y ved. Mire, hermano, miren mis manos, yo mismo soy, tóquenme, aquí está el hoyo, como le dijo a Santiago, mete tu mano, o aquí en mi costado. O sea, era real el cuerpo de Jesús. No era un fantasma.
como dicen los gnósticos. No, Él fue una resurrección real. Y dice también, y ved, porque un espíritu no tiene carne. Ellos tuvieron que tocarlo. Hombre, si este es carne, vea, tóquenme aquí. Hombre, si es de verdad. O sea, hermano, así como cuando usted va, quiero ver este peluche. Y usted lo toca. Pero hermano, o sea, me refiero que ellos sintieron que en realidad era Jesús en carne. No era un espíritu. Mire, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, ahí podemos ver que el Señor se presentó después de que resucitó a sus discípulos con pruebas indubitables de su resurrección. Otra de las pruebas es, hermano, que comió con ellos. Miren, Lucas 24, ahí mismo estamos en Lucas 24, pero el versículo 42. Mire lo que pasó esa vez. Dice ahí, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Después de que Jesús se resucitó, hermanos, se va a buscar a sus discípulos, a sus apóstoles, porque algunos hermanos habían perdido ya la confianza. Algunos ya habían dicho, nosotros creíamos que Él era, pero se murió. Mire, hermano, fíjese bien cómo somos nosotros los seres humanos, incrédulos. Hermano, rápido perdemos la fe. Ellos habían visto los grandes milagros de Jesús. Pedro había caminado en el agua, sobre el mar. Hermano, habían visto la gran multiplicación de peces, los muertos que resucitaban, los cojos andaban. Todos los milagros no bastaron. Por eso es de que los milagros no salvan. No, es que yo si veo un milagro voy a creer. No, es que aquí no es cuestión de milagros. El que cree, hermano, dice la Biblia, bienaventurados los que sin ver creen. Miren, ellos tuvieron que palparlo, el Señor tuvo que hacerles demostraciones hasta más no poder. Comió con ellos. Miren, se comió un pez, tomó miel, se comió todo lo que le pusieron. Porque un espíritu no come, hermano. Pero Él comió con ellos, dice la Biblia. Esta es otra de las pruebas, hermano. Que Él estuvo con ellos, comió, tomó. Mire, hermano, habló repetidas veces, lo observaban, lo miraban, hermano, para ver si no era, yo creo que estamos alucinando. No era ilusión, era verdad. Mire, se les apareció durante 40 días. Y se les apareció a muchos testigos, dice. Mire, hermano, 40 días. Alguien dice, mire, una vez allá apareció tal cosa. Es mentira, hermano, quizás a ver en qué andaba. Pero 40 días, a tanta gente, comer con ellos. Hombre, eran unas pruebas indubitables. Entonces, hermano, eso nos enseña que la fe cristiana no es emocional ni ciega. Porque, hermano, a veces alguien puede de repente, hermano, el dolor por haber perdido a alguien, de repente hasta lo ve por allá. O sea, está tan adolorido y está tan turbado
allá viene, dice usted. O sea, la misma emoción hace que usted vea a la persona, pero es por su dolor. Puede pasar una vez, quizás, pero el Señor se les anduvo apareciendo 40 días a muchos testigos, comió con ellos, no era algo que de repente, no, hermano. Entonces, como les digo, la fe cristiana no es emocional ni ciega, está basada en hechos históricos reales. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Reales por qué? Porque hasta la misma historia, hermano, demuestra la existencia de Jesús. Entonces, dice, sigamos siempre en el versículo 3, porque es el único que quizás vamos a ver. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, dice ahí. Entonces, hermano, Jesús estaba preparando a sus discípulos para una nueva etapa que ellos, hermano, no comprendían todavía. Hermanos, quiero decirles algo, que la revelación de Dios ha sido una revelación que ha ido en aumento. O sea, poco a poco Dios ha ido revelando sus verdades de una manera ascendente. Porque los discípulos todavía ellos no concebían que Dios tenía un plan con toda la humanidad. Para ellos no lo concebían. Aunque el Señor les dijo, vayan y prediquen a todas las naciones, eso les entraba por aquí y les salía por acá. ¿Por qué digo esto? Ya se lo voy a demostrar. Porque es cierto, a veces hasta a nosotros nos pasa, hermano, nos dicen las verdades de Dios y decimos, ah, sí, pero no, nos entra aquí y nos sale aquí. El Señor ya les había dicho, id y hacer discípulos a todas las naciones, incluyendo, hermanos, los gentiles, que ellos, para ellos, no sé si decir esto, para ellos, para los judíos, los gentiles, eran unos perrillos, no eran nada. Cuando Pedro, al comienzo ya del ministerio, en el libro de los Hechos, se va a meter a casa de un gentil, hermano, no quieren apedrear los mismos apóstoles. ¿Por qué te has ido a meter ahí? Y no, el Señor ya les había dicho que fueran a predicar a los gentiles, pues. Pero ellos no aceptaban. Por eso les digo yo, la revelación de Dios ha venido paulatinamente, con gente que no quiere, hermano, aceptar que Dios sigue revelando su palabra, y la gente sigue. Hay gente, hermano, que a veces se encierra en un cuadro y no quiere salir de ahí, porque Dios tuvo que escoger a Pablo. Si ya estaban los otros discípulos, pero ¿por qué tuvo que ir a buscar a un Pablo para que él le predicara a todos los gentiles? Porque ellos no querían al principio. En el libro de los Hechos, el Señor tiene, hermano, voy a adelantarme aquí, tiene que levantar una gran persecución en Jerusalén para que salgan y cumplan lo que Él les ha dicho, porque no quieren. Porque a veces nos encerramos en un cuarto o en un cuadro, porque, hermano, no comprendemos la revelación de Dios. Pero mire, los discípulos, ellos no entendían, hermano, a cabalidad ni qué era el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, perdón, que iba a venir. Eso lo vamos a ver más después. Pero mire, venía esa etapa de la era del Espíritu y de la iglesia. Eso es lo que venía más adelante, cuando ellos fueran bautizados.
Este fue mire, sigamos en el versículo que estamos, en el versículo 3 de los Hechos, apareciéndose durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Hablándoles del reino de Dios, dice. Estas fueron las recomendaciones que el Señor le estaba dando a sus discípulos antes de irse. Les volvió a recordar cuál es el mensaje que tiene la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia, hermano? El mensaje de la iglesia es, hermano, acerca del reino de Dios. De que en Cristo, hermano, está la salvación para nuestra vida. Pero miremos más calma. Dice ahí, hablándoles acerca del reino de Dios, dice, a los discípulos. Antes de irse, les habló acerca del reino de Dios. Este fue el mismo mensaje con el que Jesús comenzó su ministerio. Jesús no cambió su mensaje, hermano. Él siempre predicó acerca del reino de Dios. Amén. Mire, leamos Marcos capítulo 1, versículo 14. Mire ahí, abra su biblita. Marcos 1:14, mire cómo dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando. Mire, el Señor Jesús comenzó su ministerio después de que Juan el Bautista fue encarcelado. Ahí comienza el ministerio del Señor. Y dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y este es lo que decía, diciendo, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Pero mire el mensaje del Señor. Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Amén. Hermano, Jesús, hermano, no hablaba de un reino político como lo interpretaban sus discípulos, ni un reino terrenal a futuro, sino que estaba hablando de un reino espiritual, porque habla del reino de Dios. Y el reino de Dios es espiritual, hermano. Y es el que se había acercado, el reino de Dios. Entonces el reino de Dios ya estaba presente, porque el Señor Jesús en una oportunidad dijo, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Saben dónde está el reino de Dios, hermano? Aquí está el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, el que había venido era Jesús. Y él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Donde está Jesús, ahí está el reino de Dios. Mire qué bonito. Entonces, hermano, el reino estaba presente porque el rey estaba presente. Aquí estaba el Señor y aquí estaba el reino de Dios. Donde está Jesús, ahí está el reino de Dios. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuántos tenemos a Cristo en el corazón, hermano? Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, nosotros somos parte del reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermano, nosotros formamos parte del reino de Dios porque tenemos al Rey con nosotros. Mire qué bonito. Entonces, hermano, el gobierno de Dios en la vida del creyente, mire qué bonito, hermano. Cuando nosotros, hermano,
permitimos que el Señor venga a vivir a nuestro corazón y que Él gobierne, porque esa es otra cosa, hermano. Muchas veces, hermanos, no permitimos que el Rey gobierne nuestra vida. Entonces, prácticamente como que no fuera el Rey, hermano. Pero si somos creyentes, hermanos, debemos de permitir que el Rey de Reyes gobierne nuestra vida, porque hoy pertenecemos al reino de Dios. Amén, hermano. Cerremos los ojitos, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a dejar ahí esta parte del estudio y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por esta bendición. Gracias porque nos da, Señor, este privilegio de poder estudiar tu palabra. Señor, danos un corazón sensible, danos una mente abierta. Padre, ayúdanos, por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Danos un corazón sensible y entendido, Señor. Padre, gracias, ayúdanos, Padre, que ese reino de Dios al cual pertenecemos, Señor, ayúdanos a reflejar esos valores del reino de Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.